La crisis peruana entró en una espiral de aceleración imparable, y en solo 2 horas el presidente Pedro Castillo, que había intentado cerrar el Congreso, se quedó absolutamente solo, destituido por este mismo Congreso, y terminó detenido en medio de rumores de que se dirigía a la Embajada de México. El 7 de diciembre del 2022, casi al mediodía y con un tembloroso mensaje televisado, Castillo declara un gobierno de excepción y disuelve el Congreso. Atención al reclamo ciudadano. A lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver. Disuelve, disuelve, disolver. Es aquella palabra que a muchos les recordará aquel día domingo 5 de abril de 1992 a las 10 p.m. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la... Cuando Fujimori tomó la misma decisión, con la única diferencia de que en su momento Fujimori sí recibió ayuda tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía. A diferencia de Fujimori, el intento de Castillo se vino abajo en cuestión de horas. Señores congresistas, voy a continuar. Algo que le permite la Constitución a los congresistas de la República es que Votos en ellos pueden contra, destituir a los 6, presidentes por abstenciones, incapacidad moral 10. permanente. Ha Por sido lo cual, aprobada la destitución de resolución Castillo que fue declara aprobada la por 101 vacancia votos de de la un total de presidencia de la 130 República congresistas. por la votación se causal realizó prevista en en la el sede del inciso Congreso y 2 fue del transmitida en artículo televisión nacional. 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política. En consecuencia, se procederá al régimen de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Castillo tuvo que abandonar el Palacio de Gobierno junto a su esposa Lidia Paredes, sus hijos y el ex titular de la PCM, Aníbal Torres. Este último se mantuvo en el gobierno como asesor de la renunciante jefa del gabinete, Betsy Chávez. En su intento de huida, Castillo se dirigió hacia la Embajada de México para refugiarse, pero debido al tráfico obstruido por manifestantes fue interceptado y capturado por la Policía Nacional por romper el orden democrático e intentar dar un golpe de Estado. Según imágenes periodísticas, el exmandatario fue detenido con fusil en mano. Luego se le condujo al local de la Prefectura de Lima, ubicado en la Avenida España. Hasta ahí también llegó el titular del Ministerio Público, Patricia Benavides. Las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Estamos orgullosos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que han respetado estrictamente
la Constitución Política del Perú y al Congreso también por haberse mantenido firmes. Y por supuesto que a la fiscal de la Nación, que nunca claudicó en su afán de seguir investigando. Porque sin la Fiscalía y el Ministerio Público quizás no hubiéramos sabido de todas las tropelías que hemos podido conocer en los últimos días. Así que yo creo que es un día histórico para el Perú. Le toca asumir a la señora Dina Boluarte, eso es lo que manda la Constitución, la primera presidenta mujer, y esperamos que con ella se abra un espacio justamente de diálogo, un espacio de poder conversar las fuerzas políticas, pero también con la sociedad civil y poder, ¿no es cierto?, enrumbrar el rumbo del Perú. El Perú se merece un mejor destino. Luego de que vacaran a Castillo y de que el Congreso pida su detención, se anunció que la presidenta actual sería Dina Boluarte, lo cual para muchos fue algo choqueante, ya que Dina Boluarte había trabajado con Pedro Castillo y había dicho prácticamente que si él se iba, ella también. A partir de la detención de Pedro Castillo, varios ciudadanos salieron a exigir el cierre del Parlamento, la renuncia de Dina Boluarte y algunos también la liberación del exmandatario, quien desde la víspera permanecía recluido en el penal Barbadillo, en el distrito limeño de Ate. ¿Cómo están buscando los fusiles? ¿Cómo vamos a fallarle al pueblo? Porque un hombre del pueblo no puede fallarle al pueblo, porque hoy el pueblo elegirá a un hombre del pueblo y no a sus verdugos.
Por eso estamos acá, para revertir los derechos constitucionales del pueblo. Castillo es palabra de ¿Qué le espera a Pedro Castillo tras las rejas? Bueno, actualmente se le dio 36 meses de detención preventiva, pero la Fiscalía pide de más de 30 años de cárcel. Decisión. Primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Segunda Fiscalía Suprema en el extremo contra el imputado José Pedro Castillo Terrones como presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder, ilícito penal previsto y sancionado en el primer y segundo párrafo del artículo 317 del Código Penal. Si bien Pedro Castillo fue detenido, su esposa Lilia, junto a sus 2 hijos, viajaron a México, un país al cual les concedió el asilo político. Y a través de su cuenta de Twitter, Lilia expresó lo siguiente: queridos hermanos y hermanas de mi patria, estoy muy agradecida por la solidaridad que ha recibido mi familia. Agradezco al gobierno de México y a ustedes por su preocupación permanente. Vivimos un momento muy difícil, pero estamos unidos y su apoyo permanente nos fortalece. Pido a las organizaciones que promueven los derechos humanos a nivel nacional e internacional que cautelen los derechos de nuestros compatriotas. Pido también especial atención a la salud de mi esposo, Pedro Castillo. Ahora el futuro de nuestro país está en manos del pueblo. Pedro Castillo pasó de ser el mayor dirigente del país de la esperanza y del cambio a un presidiario que cada día se acerca más a enfrentar décadas tras rejas luego de sus nefastas actuaciones al mando del gobierno peruano.